Buenas tardes, del día de hoy vamos a hacer la recreación de ejercicios en R Statical Tool. Para comenzar, podemos decir que R es un lenguaje y un entorno de código abierto que se utiliza principalmente para realizar análisis estadísticos y gestionar datos. La comunidad de R es enorme y la gente desarrolla paquetes de R para que podamos descargarlos y usar en tipos específicos de análisis. En este caso, vamos a usar un paquete de encuestas. Bueno, como primer paso vamos a examinar nuestros datos. La tabla que tenemos eh, es de una encuesta que se hicieron a personas que eran y no profesores y tenían que puntuar preguntas del 1 al 5. Bueno, en este caso, aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar para el día de hoy. Listo. Ahora, el primer paso es examinar los datos y para esto vamos a utilizar dat como variable que nos va a leer la tabla de datos. La vamos a llamar. De esta manera tenemos nuestra tabla de datos completa. Ahora, el siguiente paso es hacer cara y cruz de nuestros datos. Aquí vamos a usar dos funciones. La primera va a ser head, la cual nos va a dar los primeros 6 datos de nuestra tabla. Y también para ver los últimos 6 datos vamos a utilizar la función tail, igual de nuestra tabla de datos. De esta manera tenemos los últimos 6 datos de nuestra tabla. Listo. Ahora vamos a hacer la visualización de la estructura de los datos. Para esto vamos a utilizar str en nuestra tabla de datos y vamos a tener cada una de nuestras columnas y nuestras filas de la tabla en la que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora vamos a extraer los nombres de las columnas. Para esto vamos a utilizar la función names de nuestra tabla de datos y vamos a hacerla correr. De esta manera tenemos cada uno de los nombres de las columnas de nuestra tabla de datos. Ahora, si necesitamos copiar cada uno de estos nombres de las columnas, podemos utilizar la función dput names, los nombres de las columnas de la tabla de datos y llamar a la tabla. Y de esta manera vamos a tener los nombres de cada columna en un formato que vamos a poder copiar y pegar. El siguiente paso va a ser el uso de indexación de un subconjunto de datos. Para esto vamos a utilizar el signo de dólar, ya que es una forma de seleccionar una columna en particular en nuestra tabla de datos. Por ejemplo, vamos a utilizar dat, el signo de dólar, y vamos a utilizar la segunda columna que es lig1. De esta manera vamos a tener todos los datos de la columna lig1. Otra manera de usar la indexación es usando los corchetes. Dentro de los corchetes tenemos dos índices. De esta manera, llamamos a la tabla de datos y lo único que vamos a hacer es llamar en este caso a nuestra segunda columna, que es lig1. De esta manera tenemos los datos de toda nuestra columna, que son exactamente iguales a estos, de manera vertical. Podemos usar también números en la indexación en lugar de nombres de las columnas o las filas, si es que deseamos. De esta manera, vamos a llamar de nuevo a nuestra tabla de datos, vamos a abrir los corchetes y vamos a seleccionar desde el dato número 1 hasta el dato número 3 de nuestra columna número 2. De esta manera, cuando llamemos, vamos a tener los datos del 1 al 3, del primer al tercer dato de nuestra segunda columna.
También podemos usar la indexación numérica para una columna. Hay que tener en cuenta que el lig1 en realidad es la segunda columna de nuestro conjunto de datos, por lo que lo vamos a usar de número 2 en el índice de la columna. De esta manera, vamos a repetir exactamente lo que tenemos arriba. En vez de llamar a la columna por su nombre, vamos a llamarla por el orden en el que se encuentra. De esta manera, cuando la llamemos, vamos a tener exactamente los mismos datos que arriba, solo que usamos números para llamar a la columna por su índice. Ahora vamos a crear objetos con la función combinar. De esta manera, vamos a utilizar una variable Likert y vamos a combinar los objetos de cada una de las columnas desde la segunda hasta la penúltima columna, y después vamos a llamar a nuestra variable, así como tenemos aquí. Tenemos la variable Likert, usamos la función combinar y vamos a llamar a nuestra variable. Así que cuando corramos, vamos a tener la columna combinada. Listo. Likert incluye los nombres de las 5 variables en nuestro conjunto de datos. Cada uno es de tipo Likert. También podemos utilizar la función de combinar con indexación. Vamos a examinar solo la primera pregunta tipo Likert y la variable profesor. De esta manera. Likert incluye los nombres de 5 variables tipo Likert en nuestro conjunto de datos. De esta manera, vamos a utilizar dat llamando a nuestro conjunto de datos. Abrimos los corchetes y vamos a llamar a Likerts. De esta manera, vamos a tener solo el conjunto de datos que necesitamos, en este caso las respuestas de las preguntas de la encuesta. Listo. También podemos utilizar la función de combinar con la indexación. Ahora solo vamos a examinar la primera pregunta tipo Likert y la variable profesor. De esta manera, vamos a llamar de nuevo a nuestra columna de datos, vamos a abrir corchetes y vamos a llamar a nuestra función de combinar. Pero en este caso solo vamos a utilizar la segunda columna, lig1, y la vamos a relacionar con nuestra variable profesor o teacher en este caso. Y listo. Cuando la llamemos, vamos a tener la segunda columna lig1 y la columna profesor combinadas. Listo. Ahora vamos a describir los datos. Para eso vamos a utilizar la función summary. Esta describe todas las variables en un marco de datos. De esta manera, vamos a aplicar summary. Vamos a aplicar summary a nuestra tabla de datos. Y vamos a tener los mínimos, el primer cuartil, las medianas, los terceros cuartiles y los máximos de cada una de nuestras columnas en la base de datos. También podemos aplicar la función summary a una sola variable. De esta manera, vamos a utilizar de nuevo la función summary, pero usando el signo de dólar con nuestra segunda columna. Entonces, cuando nosotros corramos, vamos a tener el mínimo, el primer cuartil, la mediana, los terceros cuartiles y los máximos, así como la media. Listo. Ahora vamos a usar funciones en subconjuntos de datos usando indexación. Por ejemplo, vamos a utilizar de nuevo nuestra función summary y en este caso vamos a llamar a nuestra columna de datos, pero en un rango del primero al tercer dato y desde nuestra columna 2, que en este caso sería lig1. Listo. Entonces cuando llamemos vamos a tener únicamente el resumen de los datos del primero al tercer dato. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a usar esto en el objeto Likert que creamos anteriormente. Entonces, vamos a usar de nuevo nuestra función summary, llamando a nuestra columna de datos y llamando a nuestro objeto Likert. Listo. Entonces, vamos a tener todas los mínimos, primeros cuartiles, medianas, medias, terceros cuartiles y nuestros datos máximos de cada una de las columnas a las que pertenece lic 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, vamos a usar funciones específicas para resumir datos. Podemos utilizar funciones como mínimo, máximo y medianas y asignarlas a objetos que luego vamos a poder usar de esta manera. En este caso vamos a utilizar la función mínimo de una única columna, que en este caso sería la columna número 2, lic1. En este caso ponemos el objeto que voy a ser minx, vamos a llamar a la función de mínimo y vamos a poner directamente en nuestra tabla de datos la columna número 2 y vamos a llamar. Entonces, cuando corramos vamos a tener el dato mínimo de la columna lic1. De esta manera también podríamos hacer la función de máximo. De esta manera, vamos a poner el máximo de el mismo dato de arriba, solo que de esta manera. Vamos a llamar a nuestra tabla de datos y vamos a llamar a nuestra columna número 1. Bueno, en este caso nuestra columna número 2. Y vamos a llamar el objeto max. Entonces, de esta manera vamos a tener el número máximo de la columna. Ahora vamos a utilizar la mediana, utilizando la función de la mediana. Vamos a poner median con, desde nuestra tabla de datos, vamos a utilizar otra vez nuestra segunda columna y vamos a llamar a la mediana de x. Listo. De esta manera vamos a tener la mediana de los datos de la segunda columna. Ahora, en este caso vamos a hacer rango restando el valor máximo menos el valor mínimo y llamando a la función. En este caso lo que vamos a tener es el rango de nuestra columna 1, en este caso. Bueno, en este caso nuestra columna 2. Listo. Hay muchas funciones que podemos usar, por ejemplo, podemos obtener la media, la varianza y la desviación estándar de una variable usando estas funciones. Para sacar la media vamos a tener min de nuestra columna lic1. Vamos a hacer también la varianza usando los mismos datos y vamos a sacar la desviación estándar con la función sd y usando los mismos datos. Ahora, cuando corramos vamos a tener la media, la varianza y la desviación estándar de nuestra segunda columna lic1. Ahora vamos a crear nuevas variables. Para esto, si nuestras 5 preguntas tipo Likert se refieren al mismo concepto, vamos a poder combinarlas en una sola puntuación compuesta y guardarla como una nueva variable, que vamos a llamar energy, en nuestro marco de datos. De esta manera vamos a poder realizar funciones como el summary y también las varianzas en esta variable. Entonces, de esta manera vamos a hacer el siguiente código. Vamos a utilizar nuestros datos de nuestra... Sí, vamos a utilizar los datos de nuestra tabla de datos y vamos a instanciar el nombre de nuestra nueva columna. En este caso se llama energy. Ahora vamos a aplicar esto a nuestra columna de datos utilizando de nuevo nuestra tabla de datos
vamos a llamar a nuestro objeto Likert, que tiene todas las columnas Lik. Vamos a aplicar un margen de 1, margen cubón y la media. Bien. Y listo. De esta manera vamos a crear nuestra nueva tabla. Entonces cuando corramos esto vamos a tener nuestra nueva columna energy en esta parte de aquí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la función de resumen en nuestra nueva variable energy. Vamos a utilizar de nuevo nuestra función summary, utilizar nuestra tabla de datos que va enlazada directamente a energy. Entonces cuando corramos vamos a tener directamente el resumen de datos de nuestra columna energy. Ahora vamos a subdividir nuestros datos usando la indexación. Para esto vamos a tomar nuestra tabla de datos y vamos a utilizar la fórmula de combinación. De esta manera vamos a tener nuestra tabla de datos solo con las columnas de Lik de la 1 a la 5. Ahora, ¿cómo usamos la función apply? La función apply tiene tres argumentos. El primero especifica los datos de las filas y las columnas a los que queremos aplicar una función. El segundo argumento especifica el margen al que buscamos aplicar la función. Y el tercer argumento especifica la función que deseamos aplicar. En este caso vamos a utilizar la función min. Entonces, vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a tener dat de nuestra columna energy aplicada a nuestra tabla de datos de nuevo desde Likert usando la media y vamos a llamar de nuevo dot energy y listo. De esta manera vamos a tener la media de nuestra tabla, bueno, en este caso de nuestra columna energy. Ahora, ¿cómo vamos a poder crear un diagrama de caja simple? Esto es debido a que nuestra variable teacher es un factor y podemos usar un diagrama de caja para ver si el rango de respuesta de nuestra variable compuesta energy depende de si el profesional de la escuela es un maestro o no. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar nuestra función head para que nos dé los datos. Después vamos a utilizar par pty 1, que esto es solo un código para que nos haga la caja simple. Esto significa el tipo de caja. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función para plotear, boxplot en este caso, y vamos a usar los datos desde nuestra tabla de datos unido a energy y no tienen que depender del profesor, en este caso es teacher. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, para un límite de y va a ser igual a la combinación de 1
5. De 1 a 5. Listo. Ahora vamos a poner los labels, que en este caso sería el nivel de energía. Energy level. Y es que responde como profesor. En este caso, is the respondent happy. Y cerramos. Y listo. Entonces, en este caso, para sacar nuestro cuadro o nuestro plot, vamos a sacar nuestros primeros 6 datos y después vamos a sacar el plot de esta manera. Y listo. Aquí tenemos, aquí tendríamos en ese caso nuestro diagrama de caja simple. Listo. Ahora, como último paso, tenemos dos funciones para pedir ayuda en R. Para obtener más información sobre una función, podemos utilizar la función help. Y un atajo para esto es el signo de incógnita. En este caso, podríamos utilizar la función help, entre paréntesis, apply con comillas, o el signo de pregunta y apply. Entonces, de esta manera, si corremos de primero, nos va a ayudar con documentación acerca de la aplicación de funciones a márgenes de un array. Y usando este de aquí, nos va a dar exactamente lo mismo, que serían dos maneras para obtener documentación y utilizar la función apply en este lenguaje de programación. Y listo, eso sería todo. Y muchas gracias.